Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, señor Quijano. Muchas gracias. Bien, 7 de la mañana, 13 personas. Vamos a esperar un minutico para que se conecten más y ya iniciamos nuestra clase. Bueno, muy buenos días otra vez. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas. Hoy, hoy quisiera dar o llegar hasta la solución de problemas a partir del teorema del seno y teorema del coseno. Sin embargo, pues como les había comentado, no sé si fue de pronto porque tenemos poca participación o porque de pronto les da un poco de pena participar, pero vi ayer un poco como vacíos en cuanto a la aplicación de estas fórmulas. Acuérdese que participar es muy simple. Usted solo activa su micrófono y pues me comenta que desde su perspectiva qué se podría hacer en el ejercicio, qué fórmula, cómo quedaría despejado. Em, por lo tanto, pues como ayer encontré esos vacíos, voy a explicar al inicio de la clase cuatro ejercicios rápidamente. Es más, ahí nosotros podríamos de pronto colaborarnos. eh, y pues es la oportunidad para que cada una de las personas que de pronto se sientan, no sé, digamos, como, como ajenas al tema, puedan hacer sus preguntas, puedan participar y, y pues nada, em, después de esos ejercicios
que espero no gastarme más de, qué sé yo, para unos 20 minutos, media hora, seguiríamos con los problemas de aplicación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Por lo menos hacer tres ejercicios de aplicación, ¿sí? Tres ejercicios, tres problemas de aplicación. Y, eh, y ya, entonces ya con eso quedaríamos a la par con todos los décimos. Es que eso es lo que más me preocupa, y es que aún no estamos a la par de los otros décimos, ¿vale? Entonces espero su participación y espero que por lo menos me demuestren que se entendió, ¿sí? Me demuestre que se entendió, porque ayer quedé muy preocupado con el asunto de que no se participaba, o no sé si era porque por la cuestión de que no se desconocía el tema. Entonces ahora sí vamos a hacer como un recorderis con cuatro ejercicios básicos, ¿sí? Vale, que va. Entonces voy a empezar a presentar pantalla. Listo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, como les había comentado, voy a iniciar con cuatro ejercicios eh, sencillos, y luego pasamos a los problemas de aplicación, ¿vale? Entonces, vamos a solucionar los siguientes triángulos. Vamos a utilizar esta notación. Encontré esta notación en otro libro, entonces para que no se vayan a, eh, a perder. A ver, tengo un triángulo normal, en donde tenemos pues tres lados. Los vamos a llamar comúnmente, como nosotros lo llamamos, el lado A, el lado B, el lado C, ¿sí? Pero los ángulos tienen otra notación, como ustedes como lo pueden ver. Entonces tenemos alfa, beta y otra letra que se llama en este caso gamma. ¿Listo? Alfa, beta, gamma. Y pues las vamos a trabajar de esta manera: alfa contrario a A, beta contrario a B, y gamma contrario a C. Esto es una letra como, es como ver una Y, pero es como con más curvitas. ¿Listo? Bien, y pues ya tenemos en cuenta que las letras griegas son ángulos, y las letras en el alfabeto normal son los lados. ¿Listo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de entender el ejercicio, cómo está compuesto el triángulo. Cómo está compuesto el triángulo. Posiblemente, bueno, yo saqué estos ejercicios de un libro, pero eso no nos da, digamos, que el derecho a asegurar que estos triángulos sean construibles. De pronto alguno de ellos no sea construible, entonces vamos a tener que hacernos una idea de cada uno de los triángulos. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio. Nos dice que alfa es igual a 30 grados, que beta es igual a 70 grados, y que B es igual a 10. ¿Listo? Entonces vamos a revisar, hacer un bosquejo de la situación, ¿no? Hacer un bosquejito de la situación. Entonces tenemos alfa, beta y B. Alfa, un ángulo de 30 grados, entonces vamos a trabajar el triángulo algo así. Alfa de 30 grados, vea. Vamos a colocar el triángulo, más o menos debe ser así. Ya les digo por qué, vea. Un ángulo de 30, que es un ángulo bastante pequeño. Otro ángulo de 70, que es un ángulo que está llegando a los 80, a los 90 grados. Y como este es beta y este es alfa, o sea que B debe ser este lado de acá. ¿Listo? B debe ser este lado de acá. Y ya tendríamos nuestro triángulo. Ahora vamos a empezar a solucionarlo. ¿Listo? O sea que nos haría falta encontrar el gamma, ¿sí? El ángulo gamma, el lado A y el lado C, ¿sí o no? El lado A y el lado C. Ok, otra cosa que de pronto se me olvidaba colocar acá son los teoremas, ¿no? Los teoremas. Entonces vamos a colocar el teorema del seno, que en este caso, vea, yo puedo colocarles el teorema del seno de dos maneras.
¿sí? De dos maneras. Una manera es a sobre el seno de alfa igual a b sobre el seno de beta igual a c sobre el seno de gamma, ¿cierto? Sobre el seno de gamma. Pero también es posible trabajarlo, perdón, pero también es posible trabajarlo con los ángulos arriba, o sea que no hay ningún inconveniente, es decir que también lo podríamos trabajar como seno de alfa sobre a es igual a seno de beta sobre b igual a seno de gamma sobre c. ¿Listo? O sea, de las dos maneras se puede trabajar el teorema del seno. De pronto si no se los había explicado, ¿vale? Bien, el teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno ustedes ya saben que si vamos a trabajar con el ángulo a, entonces quedaría a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, bueno, con el ángulo alfa, ¿no? Menos 2 veces bc por el coseno de alfa, en este caso. Que b cuadrado también puede ser a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac por el coseno de beta, en este caso porque es b. Y c cuadrado, entonces quedaría a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab por el coseno de gamma, en este caso, por el coseno de gamma. Bien, y pues también vamos a colocar acá, por ejemplo, el despeje de uno de los ángulos, el despeje por ejemplo de alfa o el coseno de alfa. Acuérdense que si lo despejamos todo el coseno de alfa en la primera ecuación, ojo, solo en la primera ecuación, entonces nos quedaría algo así como a cuadrado, estos dos pasan a restar, entonces a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado dividido en lo que acompaña el coseno de alfa, que es menos 2bc. Y ya pues cuando usted tenga toda este despeje, lo que debería hacer es aplicar el coseno a la menos 1, ¿no? Coseno a la menos 1 para encontrar alfa. Y con esta ecuación pues ya podríamos encontrar alfa. Algo que debo recordarles, cuando se aplica el teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno se aplica cuando tenemos lado, 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 o cuando tenemos, voy a colocarlo así, lado, 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 que es cuando tenemos que hallar el ángulo, y cuando tenemos lado, ángulo, lado. ¿Listo? Lado, ángulo, lado, que significa dos lados y el ángulo que está en la mitad de ellos dos. Dos lados y el ángulo que está en la mitad de ellos dos. Bien, entonces creo que con esto ya podríamos iniciar la solución de estos triángulos. Bien, entonces debemos darnos cuenta que en este caso nos están dando dos datos de la misma letra. Tenemos beta y tenemos b, por decirlo así, dos datos referenciados que son opuestos, ¿no? Dos datos que son referenciados como opuestos. Entonces rápidamente nosotros nos debemos dar cuenta que se puede aplicar el teorema del seno, ¿no? El teorema del seno. Entonces el teorema del seno desde la parte de beta. Entonces uno podría decir como seno de beta sobre b es igual a lo que usted quiera encontrar. En este caso podríamos encontrar a, ¿no? Entonces seno de alfa sobre a. ¿Listo? Seno de alfa sobre a. Como vamos a encontrar a es la incógnita, entonces podríamos despejar a. Yo les había comentado que el despeje de una de las incógnitas aquí en el teorema es, si esta es la incógnita, ojo, si esta es la incógnita, entonces multiplicamos la diagonal y dividimos por el que sobra. Por lo tanto, a nos va a quedar como b por el seno de alfa sobre seno de beta. ¿Listo? B por el seno de alfa dividido en el que sobra, que es seno de beta. Y ya, o sea que a es igual a b, que en este caso es 10, ya hacemos como el cambio de variable, entonces 10 por el seno de alfa, que es seno de 30, sobre el seno de beta, que es el seno de 70. ¿Listo? Entonces cogemos nuestra calculadora y sacamos ese cálculo, ¿no? Entonces arriba 10 por el seno de 30 dividido, perdón, aquí lo puedo colocar aquí abajo, seno de 70. Listo. Que la calculadora esté en degrees y ya tendríamos el lado A. Vea, el lado A entonces mide 5,32. Entonces aquí ya terminamos por lo menos el lado A, que es 5,32.
32. Vamos a colocarles unas unidades para no confundirnos. Entonces vamos a trabajar centímetros. Entonces 5,32 centímetros. ¿Listo? Entonces con esto ya encontraríamos el lado A. Bien. ¿Quién podría decirme en este momento cómo podríamos hallar el ángulo, el que nos hace falta, sigma? Perdón, gamma. ¿Cómo podríamos hallar ese gamma? Lo que le falta para hacer 180. Correcto, sí. ¿Quiénes hablaron ahí? Las dos personas que hablaron ahí. Camila Martínez. Camila Martínez Sarasti. y Sarasti. Muy bien, muchas gracias. Sarasti. Muy bien, o sea, lo que le hace falta para llegar a 180. Entonces a 180 le restamos 30 y le restamos 70. ¿Sí? Y ya, o sea, le restamos los dos ángulos. O sea que eso nos tiene que dar 180 menos 100, ¿no? O sea, 80. Y listo, o sea que ya encontramos el ángulo gamma. Entonces este ángulo vale 80. ¿Listo? Entonces digamos que la idea es poderlo referenciar como una de las soluciones, ¿no? Entonces ya tenemos gamma, ya tenemos A, solo nos faltaría hallar C. ¿Listo? Nos faltaría hallar C. Entonces para hallar C, vamos a trabajarlo por acá, de pronto podríamos, de pronto nos cabe ahí, sí, creo que sí, claro, ahí cabe. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar C? Aquí empieza como la participación de ustedes, a ver. ¿Cómo hallaríamos C? Seno de B sobre B es igual a seno de Seno, gamma. espérame, seno de beta, ¿cierto? Seno de beta sobre B es igual a seno de Seno de gamma, gamma sí, sobre B. sobre C. Sí, correcto, bien. B es igual a, bueno, Dime. C es igual a B sobre el seno de gamma y sobre el seno de beta. Perfecto, bien. ¿Quién es? ¿Sarasti? Sí. Perfecto. Sí, señorita, muy bien. Entonces, efectivamente, así encontramos C. Entonces, aplicamos la parte de B porque ya tenemos las dos cosas. Y de C acabamos de encontrar gamma. Entonces, con gamma, entonces podríamos aplicar el despeje de C y ya tendríamos que C es igual a B por el seno de gamma sobre el seno de B, que es la multiplicación de la diagonal, vea, dividido por el que sobra. Entonces, efectivamente queda así, o sea que B, ya el resto es cambiar variables, ¿no? B por el seno de gamma, que en este caso sería el seno de 80, sobre el seno de beta, que sería el seno de 70. ¿Listo? Colocamos esa información en la calculadora. ¿Cuánto nos da? 10,48. 10,48. Perfecto. ¿Quién habló ahí? Camila Martínez. Camila Martínez, 10,48, correcto. Muchísimas gracias, Camila. Y ya tendríamos todo el triángulo solucionado, ¿sí? 10,48 centímetros. Y ya tendríamos las tres soluciones que nos hacían falta. Los tres datos que nos hacían falta. Entonces, este es un ejercicio completo de teorema del seno, ¿sí? Teorema del seno. ¿Por qué nos dimos cuenta que se puede aplicar teorema del seno? Porque tiene dos datos. Al inicio teníamos dos datos, digamos que de la misma referencia, ¿no? ¿Cómo así dos datos de la misma referencia? Teníamos B y teníamos beta, ¿sí? Y con eso ya sabíamos que podíamos aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda hacia este ejercicio? Sencillo, ¿no? Sencillo. Bueno, vamos con el segundo. El segundo habla de nos dan gamma, entonces en este caso nos van a dar gamma, que es 145 grados, nos van a dar A, que es 25, y nos van a dar C, que es 20. Listo. Entonces ese va a ser nuestro nuevo ejercicio. A ver, con estos lados voy a tratar de hacer la explicación. Bueno, vean, qué pena con ustedes acá. Con los datos que acabamos de hallar, ya podemos ubicar las incógnitas, ¿no? O sea que este ángulo mide 80 grados
alfa a el contrario a, o sea que este lado mide 5,32 y este otro lado de aquí abajo que es C, ¿sí? Es 10,48. Entonces acabamos de encontrar los datos del triángulo y todo como que coincide, ¿no? Este lado un poquito más largo que este de acá y este lado el más pequeño de todos, ¿no? El lado más pequeño que es 5,32 y digamos que por ahí tiene coherencia. Vamos a revisar ahora el bosquejo de este ejercicio. Entonces tenemos el lado A, el lado C y el ángulo referente a C. Acuérdense que gamma en este caso es referente a C, o sea que nos están dando dos datos de la misma letra, ¿no? Dos datos de la misma letra. Entonces vamos a iniciar dibujando este ángulo de 145. Entonces tendríamos por acá un lado 145, entonces deberíamos tener un ángulo así, ¿no? Algo así, como más específicamente, no, espere, 145, le faltarían 35 nomás para llegar a 180, o sea que debe ser algo así. A ver, entonces, este ángulo es de 145. ¿Cierto? Ese ángulo es de 145 y este es gamma. Bien, entonces el lado opuesto debe ser, en este caso, C. Bueno, vean, conste que yo saqué este ejercicio de un libro. Vean, gamma 145, el lado A 25 y el lado C 20. ¿Sí? Ustedes deben saber que gamma es el ángulo mayor, ¿no? Al ser el ángulo mayor, el lado más grande debe ser C. Vea, el lado más grande debe ser C y en este caso C es más pequeño a A. O sea que si lo tratamos así, si lo manejamos así, este triángulo no es construible, ¿sí? Este triángulo no es construible. Y nos vamos a dar cuenta por qué, ¿vale? O sea que imagínense que el lado C, que mide 20, bueno, gamma está acá, o sea que alguno de estos dos lados tiene que ser A. Entonces vamos a colocar el lado acá. Digamos que este vale 25. Digamos que este vale 25, o sea que sea A. ¿Sí? Si este lado que es C, que es el opuesto a gamma, mide 20, tiene que medir más pequeño que A, ¿no? Entonces digamos que ahí serían los 20, digamos. Vean que nunca se va a poder cruzar con este lado de acá. Vean, nunca se va a poder cruzar con este lado de acá. Por lo tanto, este triángulo debe ser no construible, ¿sí? Ese triángulo debe ser no construible. Pero entonces, ¿cómo sabemos que no es construible? A partir del teorema del seno y todo lo demás. Vale, que eso es lo que nos va a dar. Si se supone que nosotros tenemos gamma y C, o sea que podríamos estar aplicando el teorema del seno con seno de gamma sobre C es igual a seno de alfa sobre A, ¿cierto? Y pues despejando, digamos, alfa, ¿no? Despejando alfa, entonces quedaría, multiplicamos la diagonal, dividimos por el que sobra, o sea que nos queda seno de gamma por A sobre C, ¿sí o no? Seno de gamma por A sobre C. Entonces nos quedaría que esto es igual a seno de alfa, ¿sí o no? Vea, multiplicamos la diagonal, dividimos por el que sobra, ahí está. Entonces, prácticamente que, acuérdense que yo les había dicho que si el triángulo es construible, entonces es solucionable, pero nos dio que no es construible, y como no es construible, entonces por acá no debe salir ninguna solución, ¿sí? No debe salir ninguna solución, entonces vamos a revisar. Aquí quedaría seno de gamma, que es seno de 145, por A, que es 25, sobre C, que es 20. Y esto es seno de alfa. Bien, ¿cuánto nos da esta parte de acá, porfa?
0,716. 0,71. ¡Ah! ¿Cuánto nos da? 0,716. O sea que sí tiene solución. Bueno, ya miramos porque entonces esto significa que esto es el caso ambiguo. Ah, vea, efectivamente, es el caso ambiguo, vea. Ángulo lado lado. Es el caso ambiguo, entonces por eso es que no debemos confiarnos de las construcciones y todo lo demás. Bien, o sea que sí, sí tiene solución. Seno de 145, a ver, seno de 145 por 25 dividido en 20. Sí tiene solución. Entonces 0.716, muy bien. 0.716 es seno de alfa. O sea que ¿cuánto vale alfa? 45,804. O sea que alfa vale 45,800, ¿qué? Perdóname. 4. 804. Ok, esto es un ángulo, ¿no? O sea que el seno a la menos 1 de 0,716 es 45,804. A ver, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Para poder tratar de entender qué es lo que está pasando, vamos a sacar el último dato que nos hace falta. Sí, el último dato, que es B, ¿no? El último dato que es B. Vamos a revisar porque prácticamente que puede pasar que cuando tratemos de hallar B, pues de pronto no coincidan las cosas. A ver, entonces tenemos A, C. No, pero algo raro está pasando todavía, algo muy raro está pasando. A ver, seno de gamma sobre C, seno de alfa sobre A. Esto multiplicado dividido en C, ahí está. O sea que alfa tiene solución teórica. Bueno, vamos a mirar entonces que lo que nos hace falta, que en este caso es B. Entonces B sobre el seno de beta es igual a, podríamos trabajarlo con C sobre el seno de gamma, ¿no? Por el seno de gamma. Bien, entonces B, en este caso B no lo tenemos, o sea que vamos a hallar el despeje de B. B es la multiplicación de la diagonal, que es C por el seno de beta sobre el seno de gamma. No tenemos beta, ¿o sí? Todavía no hemos sacado beta. Todavía no. No, pero es que los ángulos dan 190. 190. Ah, vean, ahí es donde está el asunto. Sí, efectivamente. Vean, ahí es donde nosotros tenemos ahí es donde, eso era lo que yo tenía que encontrar. Vean, si sumamos gamma, si sumamos alfa, y si sumamos, ¿dónde está el otro? Ah, no, ya, con estos dos. Des en cuenta que ya suma más de 180, ¿no? Ya suman más de 180, o sea que ese triángulo no es construible, sí, ya lo que les había comentado, que no era construible, ¿sí? No tiene ningún sentido este triángulo cuando el ángulo mayor es gamma, el lado mayor tiene que ser C, y no está pasando. Por lo tanto, este triángulo no es construible. Des en cuenta que llegamos a una contradicción, que solo alfa más gamma es mayor a 180. Y como alfa más gamma es mayor a 180, entonces llegamos a lo que se conoce como una contradicción. Ya al llegar a una contradicción, ya usted puede desde la parte analítica decir que este triángulo no es construible o no existe. ¿Listo? O sea que este proceso de acá es en vano, ¿no? Este proceso es en vano, porque la suma de los dos ángulos ya da más de 180. Listo, bien. O sea que efectivamente por ese lado llegamos a la contradicción. En el libro que yo estoy trabajando, en el libro que trabajo, que es el SEAL, el álgebra y trigonometría de SEAL, hay una parte en donde habla de los casos ambiguos. Espérenme, yo reviso rápidamente dónde es que está el caso ambiguo. Y a ver, esto es acá. Esto es teorema del coseno. Esto es teorema del coseno.
Vean, aquí por ejemplo nos dan un cuadrito. Entonces si el triángulo es rectángulo, entonces para poderlo solucionar tenemos definiciones básicas de seno, coseno y tangente y teorema de Pitágoras. Si es un triángulo oblicuo y nos dan los tres lados, entonces ley de cosenos. Si es un triángulo oblicuo, dos lados y el ángulo incluido, es ley de coseno. Si es un triángulo oblicuo con dos ángulos y un lado, ley de los senos. Y si nos dan dos lados y un ángulo, entonces si el ángulo dado es agudo, entonces es un caso ambiguo. Por lo tanto, aquí digamos que lo están trabajando como caso ambiguo cuando el ángulo si un ángulo dado es agudo. Sin embargo, quiero mostrarles que este libro tiene en una parte determinación de partes, determinación de ángulos, rumbo de los barcos, ley de los cosenos, véalo acá. Aquí es donde está. Toda esta parte nos va a servir para poder entender lo del caso ambiguo. ¿Cuándo es que el triángulo no tiene solución? Por ejemplo, vean, aquí hay un triángulo que no tiene solución, no se forma el triángulo, dice no se forma triángulo cuando el triángulo tiene dos posibles soluciones, vea, cuando el triángulo tiene dos posibles soluciones, o cuando prácticamente hay una única solución, ¿sí? Cuando hay una única solución, cuando hay un solo triángulo o es un triángulo rectángulo, ¿listo? Entonces por eso es que se conoce como como caso ambiguo, ¿listo? Entonces espero que se entienda por qué es que algunos de los triángulos no se pueden construir, ¿no? Algunos de los triángulos no se pueden construir. Entonces, para que, por favor, siempre tengan presente que existe lo que se conoce como el caso ambiguo. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Los dos siguientes ejercicios hacen referencia al teorema del coseno y ya nos vamos a dar cuenta. Vea, nos dan en el tercer ejercicio, nos dan alfa, b y c. Alfa, b y c. Entonces voy a tratar de colocarlo ahí para poderlo trabajar. Alfa, que es de 51 grados, b, que es de 20, y c, que es de 10. Listo. Entonces vamos a trabajar ese ejercicio. Nuevamente, entonces vamos a tratar de hacer un bosquejo de lo que está pasando. Entonces tenemos un ángulo de 51 grados. Más o menos un ángulo de 51, es un poquito extendido de esta manera. Y tenemos por acá, no, espérenme que así no nos va a caber el ejercicio. Acá, ahora sí más o menos. Entonces tenemos un ángulo de 51 grados, algo así. Y por acá el otro lado. Vean, se supone que este ángulo es alfa. Vamos a suponer que este ángulo es alfa. O sea que estos dos lados que están acá deben ser sí o sí B y C. B y C. C vale 10, B vale 20, o sea que por eso es que estoy haciendo este lado casi el doble de este, ¿no? Casi el doble. Entonces vamos a colocar que este lado es B, que es de 20, y este lado es C, que es de 10. ¿Listo? Tengan en cuenta que si este caso se llama el caso lado, ángulo, lado, ¿no? Vean, lado, ángulo, lado. Ahí está, lado, ángulo, lado. Como este caso es lado, ángulo, lado, este siempre se va a poder resolver. Siempre se va a poder resolver, ¿listo? Siempre. Entonces, aquí vamos a trazar el lado que nos hace falta. Y pues prácticamente que tenemos todo lo necesario para poderlo solucionar, ¿no? Entonces, alfa, si este es alfa, entonces este es el lado A. Este es el lado A. Si este es B, o sea que este es el ángulo beta. Y si este es C, entonces este es el ángulo gamma. Entonces vea la correspondencia, por favor. Tenga en cuenta que beta sí o sí nos tiene que dar un ángulo obtuso, o debe ser el ángulo mayor, ¿no? En este caso o una de dos, o es un ángulo obtuso o es el ángulo mayor de todos. Y si se dan cuenta, entonces gamma tiene que ser el ángulo menor. ¿Listo? Tiene que ser el ángulo menor. Bien,
Entonces allá tenemos la situación descrita. Entonces, lado, ángulo, lado, es el caso del teorema del coseno. ¿Listo? El teorema del coseno. Entonces, ojalá no se les vaya a olvidar. Si tenemos lado, el ángulo de la mitad y el lado, a partir del teorema del coseno podemos hallar el lado opuesto, ¿sí? El lado opuesto, directamente con el teorema del coseno. Entonces, como podemos aplicar el teorema del coseno para hallar A, ¿quién podría decirme cómo queda la ecuación? 20. Sí, digan el apellido. Ángel. Ángel, cuéntame, ¿cómo queda la ecuación? 20 al cuadrado. Pero eso es A cuadrado, ¿sí? Sí, o sea, A cuadrado es igual a... Ahora sí, 20 al cuadrado 20 al cuadrado, sí. más 40 al cuadrado. Es 10. Espérame que hice mal el numerito. Sí, es un 10, espérame. Listo, entonces ahora sí, ¿cómo queda? 20 al cuadrado más, 10 al cuadrado sí, menos 2, dos Dos. veces, 20 sí, y por 10. por 10. ¿Y qué faltaría? Por coseno de 51. Por el coseno de 51. Perfecto. Por el coseno de 51. Correcto. Entonces, muchísimas gracias. Entonces acuérdense que nos habían dado alfa, que ese alfa es el ángulo de 51, ¿no? Entonces, voy a tratar aquí de borrar esto. Voy a colocar aquí lo que teníamos, que alfa es 51 grados y que este era el ángulo que nos habían dado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Bien. Esto salió de la ecuación que todo el mundo ya la debe conocer, que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de alfa, ¿no? Eso salió de ahí. Muy bien, entonces, ¿alguien de pronto ya hizo la operación de la derecha? ¿Cuánto nos da toda esta operación? 0. Uy, ¿dio 0? Espérame. 248,2, no sé, pero 248. 27, pero pues no sé. Yo Bueno, no sé. bueno, si tienen dudas, tranquilos que yo les voy a mostrar ahí cómo queda en la calculadora. 248,27. Vamos a revisar si efectivamente es eso. Entonces, ¿cómo se coloca en la calculadora? Así tal cual, vean. 20 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 veces 20, cierran paréntesis, 10, cierran paréntesis, por el coseno de 51. ¿Listo? Así tal cual, vean. Si se dan cuenta que no cambié nada, coloqué lo mismo, tal cual. Vean igual. Y efectivamente, 248,27. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos 248,27 y entonces ¿cuál sería el último paso para hallar A? Sería sacarle la raíz. Sacarle la raíz, correcto. ¿Quién habló ahí? Camila Martínez. Ok, listo. Camila, ¿cuánto te da entonces esa raíz? 15,75. 15,75. Listo, entonces como estamos encontrando, muchísimas gracias Camila y Ángel. Camila. Listo, entonces, como estamos encontrando un lado, entonces habíamos dicho que le íbamos a colocar centímetros, ¿no? Centímetros, entonces este es el lado de 15,75. Perfecto. Bien, vamos a empezar a colocarle un poquito más de agilidad al asunto. Entonces ya tenemos A, ya tenemos alfa, ya tenemos B, ya tenemos C. O sea que podríamos hallar, como ya tenemos, ojo, como ya tenemos dos datos correspondientes, o sea, el lado opuesto a uno de los ángulos, podríamos de aquí en adelante poder trabajar el teorema del seno, ¿sí? El teorema del seno. Entonces podríamos decir, bueno, entonces ya podríamos decir que A sobre el seno de alfa es igual, por ejemplo, a B sobre el seno de beta. Como nos hace falta hallar beta, entonces despejamos seno de beta, ¿sí? Entonces, seno de beta debe ser la multiplicación de la diagonal, que en este caso es B por el seno de alfa sobre A, ¿sí o no? Entonces, seno de beta es igual a B, que es 20 por el seno de alfa,
que es seno de 51 sobre A, que lo acabamos de encontrar, que es 15,75. ¿Listo? 15,75. Encontramos esa operación. ¿Cuánto nos daría? 0,986. 0,20, ¿qué? 986. 986. Ok, 0,986. O sea que beta, perdón, sí, beta sería seno a la menos 1 de ese valor. ¿Cuánto nos da? 80,698. 80,698. 80,698. Listo, ok. Entonces, efectivamente, lo que les había comentado, o una de dos, o beta es un ángulo obtuso, o beta es el ángulo mayor. Debe ser el ángulo mayor, ¿no? Debe ser el ángulo mayor. Entonces ya encontramos beta. O sea que nos faltaría solo encontrar gamma. Y gamma, me imagino que ya ustedes saben cómo, ¿no? No hay necesidad de aplicar ni teorema del seno ni teorema del coseno, porque como ya tenemos los dos ángulos, entonces ¿cuánto nos da eso? $48,31. Listo, para escuché el 3, listo, 48,3. Y ya, ¿de dónde salió ese gamma? Entonces acuérdense que es 180 menos los dos ángulos que ya teníamos, que era 80,6 o 80,69, y le restamos el 51 también, que ya era lo que teníamos. Y pues prácticamente tendríamos el ejercicio solucionado. Y listo. Entonces por ese lado salió gamma. Bien. Y finalmente tenemos este último ejercicio. Antes de pasar a los problemas de aplicación, tenemos A, B y C. A vale 4, B vale 6, C vale 3. Entonces, A vale 4, B vale 6, C vale 3. Listo. Antes de poderlo solucionar, dígame si es construible o no es construible. Si se puede construir o no se puede construir. Sí. Sí. ¿Por qué? Son lados. Porque la suma de dos lados siempre da mayor al tercero, ¿no? Vea, 6 más 3 es mayor a 4, 4 más 6 es mayor a 3 y 4 más 3 es mayor a 6. O sea que este triángulo es construible, por lo tanto se va a poder solucionar. ¿Listo? Entonces, básicamente es poder encontrar el ángulo alfa, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. ¿Cierto? El ángulo gamma. Entonces vamos a hacer un pequeño bosquejo de la situación, ¿no? Entonces tenemos un lado de 6, entonces vamos a hacerlo acá, un lado de 6, tenemos otro lado de 4 y por acá otro lado de 3, ¿no? Más o menos está la situación así, ¿no? Entonces tenemos un lado de 6, un lado de 4 y un lado de 3. Entonces 6 es B, 4 es A y 3 es C. Por lo tanto, alfa estaría acá, gamma estaría acá y beta estaría acá. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que el ángulo de beta debe ser el mayor también, nuevamente. Beta debe ser el mayor. Entonces, como referencia, o de pronto si lo quieren tomar como una costumbre, podríamos encontrar primero el ángulo mayor. Entonces vamos a hallar primero beta. Si vamos a hallar primero beta y tenemos el caso, ojo, este caso es lado, 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 entonces podríamos aplicar lo que es el teorema del coseno, ¿cierto? El teorema del coseno. Y como vamos a hallar beta primero, entonces podríamos implementar la parte de la ecuación con beta, ¿no? Entonces, voy a colocar primero la ecuación con beta y ustedes me van a decir cómo queda despejada. A ver, con beta quedaría b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces ac por el coseno de beta. ¿Quién podría decirme entonces cómo queda despejado coseno de beta? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Ah, bueno, sí, de una vez. Ah. Lo vamos a colocar. Voy a pedirte el favor de que me des la ecuación
con las letricas primero y ahorita haces el cambio variable. ¿Cómo queda despejado? A a la 2 menos b a la 2 menos c a la 2 sobre Espérame, menos 2 espérame porque ahí tenemos que ser conscientes de que el primer término, ¿quién sería? b a la 2 B a la 2, ¿cierto? Entonces aquí sería B a la 2, ahora sí, B a la 2 menos a la 2 menos A a la 2 menos c a la 2 menos C a la 2 sobre sobre menos 2 menos 2. b y c. Míralo acá, Hace. Digo, perdón, AC. ¿Listo? AC. AC, listo, bien. Entonces, es una manera como de despejar rápidamente, ¿no? Aunque ustedes pueden hacer todo el proceso, ¿no? Sería pasar estos dos a restar y luego este que está multiplicando a dividir. Pero pues digamos que con la práctica y con el tiempo podríamos sacar esto rápidamente. Entonces, coseno de beta, entonces sería B, que es el lado opuesto, menos estos dos que están acá, dividido en el que acompaña aquí a coseno de beta, mira, menos 2AC. Perfecto, ¿quién habló ahí? ¿Sara Steve? Sofía Mora. Ah, Sofía Mora, perdóname, Sofía Mora. Muchísimas gracias, Sofía. Bien, efectivamente esa sería la ecuación. Entonces tendríamos ahora sí coseno de beta, hacemos el cambio variable que sería 6 al cuadrado menos a al cuadrado, o sea 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado sobre menos 2 veces 4 por 3. Mira, serían estos dos mismos de acá, como para que tengan ahí una referencia, por el coseno de igual es el coseno de beta. ¿Cuánto nos daría esa operación? 0,45. 0,45. Listo, vamos a revisar si efectivamente nos da eso. Bien, para Pero creo que me dio negativo. ¿te dio negativo? Bueno, vamos a revisar si efectivamente da negativo. Aquí nos da 16 y aquí nos da 9. Sí, básicamente como que nos va a dar negativo, pero pues igual tengámosle ahí tengámosle fe al ejercicio. A ver, si nos da negativo no pasa nada. A ver, revisemos. Entonces nos queda con la calculadora. Voy a mostrarles a los que tienen la calculadora viejita cómo tendrían que colocar esa operación. ¿Listo? De pronto están un poquito perdidos de cómo colocar todo esto ahí en la calculadora. Entonces van a tener que colocar sí o sí esto entre paréntesis y lo de abajo también entre paréntesis. Queda con doble paréntesis. Entonces quedaría paréntesis arriba 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, listo, dividido, abres paréntesis, menos 2 por, entonces quedaría 4, 3 y volvemos y cerramos paréntesis, que afuera queden dos paréntesis. Si se dan cuenta que al final queden dos paréntesis, le damos igual y efectivamente nos da negativo, menos 0,45 y vamos a colocarle aquí un 8. Ok, bueno, después nos vamos a dar cuenta que coseno, la función coseno es una, vamos a colocarlo así como coseno de x, es una función impar. Al ser una función impar, cuando ustedes, por ejemplo, qué sé yo, si ustedes quieren decir que beta es coseno a la menos 1 de 0,458, tiene que darles lo mismo que coseno a la menos 1, perdón acá, coseno a la menos 1 de menos 0,458. O sea que las dos cosas tienen que dar exactamente lo mismo, por lo que es una función, es una función par, perdón, es lo que se conoce como una función par. ¿Listo? Revisemos si efectivamente lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Porque qué tal que, vean, shift coseno a la menos 1 del número negativo, a ver, menos 0,458. Eso nos da 117. Y ahorita coloquemos acá sin el negativo, ¿no? Bueno, nos da el complemento. El complemento que es 62,74. Pero prácticamente que el ángulo sería con el menos, ¿no? Hay que tener en cuenta el menos. Que en este caso nos había dado 117, ¿no? Entonces olvídense de esto aún. Ya la próxima semana iniciamos con funciones inversas.
y efectivamente ahí nos vamos a dar cuenta por qué coseno se conoce como una función par. Bien, entonces coseno de beta, perdón, o sea que coseno de beta, si es este número, hay que trabajarle con el negativo. Si sale un negativo, sí o sí hay que colocarlo, ¿vale? Entonces beta es igual a coseno a la menos 1 de menos 0,458. Y beta entonces nos quedaría 117, ¿no? Nos había dado 117. A ver. A 25. No te escuché, a ver. Ah, sí, 117. 117,25, correcto. Listo, entonces ya tenemos beta. Ya tenemos beta. Con el teorema del seno podríamos hallar los otros dos ángulos rápidamente. Vean que si ya tenemos beta, tenemos dos datos de la misma letra. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el teorema del coseno solo es necesario aplicarlo una vez. Cuando ustedes apliquen el teorema del coseno, de ahí en adelante usted puede aplicar el teorema del seno. ¿Listo? El teorema del seno de manera muy sencilla. Entonces vean, rápidamente, a ver. Seno de beta sobre b es igual a seno de, por ejemplo, alfa, que nos hace falta, sobre a. Entonces, como esta es la incógnita, seno de alfa, entonces despejamos seno de alfa. Seno de alfa es igual a a por el seno de beta sobre b. O sea que seno de alfa sería a, o sea 4 por el seno de beta, o sea por el seno de 117,25 sobre b, que en este caso es 6. Que en este caso es 6. ¿Listo? Ese sería el seno de alfa, ¿no? Este sería el seno de alfa. Entonces, ¿cuánto nos daría ese seno de alfa? 0,500. 0,69. 0,500. Las dos personas que hablaron, ¿quiénes eran? Monroy. Y ahí la otra persona. Ángel. Ángel, listo. 0,500 ¿qué? Perdóname. 92. 92. Listo. 0,592. Eso es seno de alfa. Entonces, si esto es seno de alfa, alfa sería seno a la menos 1 de 0,592. O sea que ¿cuánto nos da alfa? 36,34. 36,34 grados. Muy bien. Y ya pues debe ser costumbre, volverse costumbre para ustedes que si ya tienen dos ángulos, pueden hallar el tercero, ¿no? Pueden hallar el tercero. O sea que el que acabamos de hallar es alfa. O sea que con estos dos, como hallamos gamma. 26,41. 26,41 y que fue restándolos, ¿no? Restándolos de 180. Listo, listo, perfecto. Entonces nos daría 26,41 y ahí es donde encontramos coherencia de todo, vea. Este ángulo alfa debe ser 36,3 grados. Este ángulo gamma debe ser 26,4 y este ángulo beta, que debe ser el más grande, 117,25. Y listo, solucionamos los triángulos. Bien, entonces espero que se haya entendido esto. Prácticamente que es abrirle también a las puertas a ejercicios de pronto que no puedan solucionarse porque los triángulos no son construibles. Cómo se aplica el teorema del seno cuando tenemos dos datos de la misma referencia. ¿Listo? Y cuando aplicamos el teorema del coseno, cuando tenemos, vean acá, lado, ángulo, lado, o cuando tenemos lado, lado, y se aplica el teorema del coseno para despejar un ángulo. Bien, nos queda prácticamente 35 minutos para poder solucionar los problemas de aplicación que tenía preparados acá para ustedes, ¿vale? Entonces, vamos ahora a iniciar con estos ya serían ejercicios nivel 2, ¿vale? Ejercicios nivel 2, estos serían los ejercicios nivel 1, estos son los ejercicios nivel 2. Entonces, acuérdense que acá necesito también participación de ustedes en cuanto a cómo hacer el dibujito, ¿no? Cómo hacer el dibujito y estrategias de solución. Entonces, pónganle cuidado a lo que dice acá. Un radar detecta en un instante dos aviones, uno hacia el norte y el otro hacia el sur de su posición. Entonces, tenemos un radar que detecta hacia el norte un avión y hacia el sur otro avión, con ángulos de elevación de 62 grados y 50 grados respectivamente. Y el radar calcula que la distancia que hay hacia el primer avión es 2.350 metros, mientras que la distancia que hay hacia el segundo avión es de 1.830 metros.
¿Cuál es la distancia real entre los dos aviones? Nota, los aviones no van a la misma altura. Ojo, los aviones no van a la misma altura. Entonces, lo primero que deberíamos tener es el dibujito. ¿Qué dibujo? A ver, cuénteme qué podríamos dibujar. ¿Qué tendríamos que dibujar? La base y la torre. ¿La qué? Perdóname. La torre. Ah, la torre de control, el radar. Sí. Listo, o sea que el radar lo debemos colocar como en un piso, ¿no? Entonces voy a colocar un piso y vamos a colocar el radar por acá. Entonces voy a colocarle R de radar. Bien, ahí está. Entonces vamos a entender lo siguiente, vean. Como todo habla de respectivamente, entonces este ángulo iría con esta distancia y este ángulo iría con esta distancia. Perdón, entonces vamos a colocarlo como con otro colorcito, vean. Y este ángulo iría con esta distancia. Bien, ¿quién podría decirme entonces cuál de los dos aviones va más alto? ¿El primero? El primero, ¿cierto? El primero, aunque esto no es altura, ojo, lo que nos da no es la altura, sí podríamos inferir que este avión va más alto. ¿Por qué? Porque si este primer avión, que lo observan con un ángulo de elevación de 62 grados, la distancia real es de 2350, pues prácticamente como este ángulo es más bajo, es más corto, es más pequeño, y la distancia real es de 1830, prácticamente uno puede inferir que el primer avión va más alto. Entonces voy a colocar el primer avión por acá, ¿sí? Entonces el segundo avión estaría, no puede estar más arriba, ¿no? Tiene que estar más abajo, y digamos que esto es lo que ellos llaman el norte, o sea que hacia el sur estaría el otro ángulo, el otro avión, ¿no? Entonces voy a colocar el otro avión como por acá. Listo. Bien, ¿qué más dibujo? A ver. Las horizontales. Las horizontales. Antes de eso, para poder ubicar los datos, La distancia de cada uno. la distancia de cada uno, ¿no? La distancia de cada uno. O sea que debo dibujar unas rectas, ¿no? Unas rectas. Entonces las rectas, obviamente, creo que es obvio que van a ir del radar a cada uno de los aviones, ¿no? Ahí está. Porque el radar está detectando a cada uno de los aviones. Bien. Ahora sí, empecemos a colocar datos. ¿Dónde coloco este 62 grados? En el punto de la izquierda. En el punto de la izquierda. Pero este punto acá, por acá, o ¿quién es el que observa? El radar. El radar. O sea que el ángulo debe salir del radar. O sea que si efectivamente el ángulo tiene que apuntar al punto de la izquierda, ¿no? Tiene que apuntar, pero el ángulo debe estar acá, ¿sí o no? Ahí debe estar el ángulo. O sea que ahí debe estar el 62 grados. O sea que ya es obvio dónde va el de 50 grados, ¿no? El lado opuesto. El lado opuesto, y aparte que tiene que formarse con la horizontal, ¿no? O sea que no puede ir aquí en la mitad, sino tiene que ir acá, ¿no? Porque es un ángulo de elevación. Listo. Profe, pero no es mejor que necesitáramos el del centro mejor. Eso ya hace parte de la solución, sí señor. O sea, se restan los dos ángulos. Sí, ahorita vamos a hablar de ese primer paso porque es fundamental, sí señor, tiene toda la razón. Pero estamos colocando los datos que tenemos. A ver, ¿dónde colocamos el 2350? En el punto del avión al radar. Correcto, del punto del avión al radar, ahí deberían estar los 2350 metros. Ahí estarían los 2350 metros. Y pues obviamente, los 1830 deben estar acá. Ojo, lo que le están dando no es la altura, ¿sí? En otros décimos me dijeron, no, es que 2350 es la altura. No, des en cuenta que es la distancia del radar al avión. O sea, es la distancia de este punto a este punto, ¿vale? Entonces ya ubicamos todos los datos. ¿Cuál sería la incógnita? La distancia entre los dos puntos. La distancia entre los dos puntos, correcto, sí señora. Entonces tendríamos que esta sería la incógnita, ¿no? Entonces esta sería la incógnita. Por decirlo así, la vamos a llamar X. Bueno, entonces ahora sí, señor Alejo, ¿cuál era su primera idea?
Restar 62 menos 50. Pero No No ya. sería restar, no Sí, sería restar 180 menos 62 menos 50. correcto, correcto, correcto. De 68. Esa era la idea de Alejo, lo que pasa es que no, de pronto, sí, efectivamente esa es lo que hay que hacer. A 180, ¿por qué a 180 se le restan estos dos? Porque des en cuenta que todo este ángulo tiene que ser de 180, ¿no? Se conoce como un ángulo llano. Entonces, a 180 le restamos estos dos ángulos y eso nos da, ¿cuánto habían dicho? ¿68? 68. Ok, o sea que este ángulo de la mitad mide 68 grados. ¿Listo? Ese sería el primer paso y creo que le doy el visto bueno. Eso tocaría hacerlo. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar este lado? ¿Podríamos hacer el seno? Teorema del seno. Eso. Teorema del seno. A ver, el teorema del seno, pues siempre y cuando tengamos dos datos de la misma letra. O sea que debemos... No es mejor nombrar. Sí, tocaría Bien. nombrarlos, ¿no? Tocaría nombrarlos. A menos que alguien tenga otra estrategia. ¿No? ¿Los nombramos? Bueno, nombrémoslos entonces. Entonces digamos que este es el avión A, este es el avión B y el radar lo vamos a llamar el radar C. A ver. O sea que este lado es el lado B, este lado es el lado A y la incógnita es el lado C. Teorema del seno. Espera, profe, en el 180, en el C pusiste doble C, profe. Sí, tienen toda la razón. Listo, muchas gracias señor Alejo, perfecto. O sea que aquí es A y este es el lado C. Ahora sí, qué pena. ¿Qué teorema podríamos aplicar? B sobre seno de B Ok, igual a C sobre seno de C. listo. Revisemos cuántas incógnitas tenemos acá. Tenemos B, perfecto. Tenemos el ángulo C, perfecto. ¿Tenemos C? No. ¿Tenemos B? ¿El ángulo B? Tampoco. No. Profe, una pregunta. Señor. Aquí también se puede lo de los ángulos internos, lo que pasaba en el triángulo rectángulo, Sí. Hermano, sí. que se podían reflejar entre sí, algo así era. Mm, Que por ejemplo en el lado de 50, es decir, el ángulo de elevación de 50 pasaba al otro lado a medir 50 en el triángulo, algo así era. sí, prácticamente, pero entonces necesitamos, ¿sabes qué? Necesitamos dos paralelas para poder aplicar Ok. eso. Pero sí, es muy importante que te acuerdes de eso porque en el siguiente ejercicio vamos a aplicarlo. O sea, no en este, pero en el siguiente sí vamos a aplicar eso que tú dices. Listo, profe. Listo, vale. Bien, gracias, señor Jaime. Muy bien. Gracias por su participación. Ahí está el puntico. Bien. Entonces, O hacer la ecuación del coseno. ecuación del coseno. ¿Quién habla ahí? Camila Martínez. Camila Martínez. ¿Por qué podríamos aplicar el teorema del coseno? Porque nos dan dos lados y un ángulo. ¿Y el ángulo está en cualquier lado o está en la mitad, cierto? Está en la Sí. mitad, mira. Entonces, efectivamente, gracias, señorita Camila Martínez. Muy bien. Mira, efectivamente se puede aplicar el teorema del coseno. Y lo acabamos de ver, vea. Y lo acabamos de ver. Que si nos dan, vea, que si nos dan, acá vea. Si nos dan lado, ángulo, lado, podríamos encontrar el lado opuesto. Y eso es lo que prácticamente está pasando, ¿sí o no? Vea. Lado, ángulo, lado. Vea, ahí está. Y nos dicen, es más, el teorema del coseno nos dicen que con el lado, ángulo, lado podríamos hallar el lado opuesto. Directamente. ¿Sí? Entonces, el teorema del seno, digamos que en ese orden de ideas no se puede aplicar aún porque tenemos, o sea, no tenemos dos datos de la misma letra, vean. Si quieren, uno podría decir, bueno, nos dan B, que es 2350, nos dan A, que es 1830, y nos dan el ángulo C, que es 68 grados. Des en cuenta que no nos dan dos datos de la misma letra, por eso es que no se puede aplicar el teorema del seno, pero el teorema del coseno sí, para hallar el ángulo opuesto que es C. Bien, ¿cómo queda la ecuación para hallar el ángulo, el lado C? C Dos cuadrado, de 50. ¿Cómo? C cuadrado es igual a... bueno. C cuadrado es igual a... AB cuadrado más A cuadrado. AB cuadrado, no, tocaría elemento por A elemento. cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de sigma.
coseno de sigma, listo, coseno de sigma, aunque, bueno, listo. Eso de gamma. Listo, no, llamémoslo sigma. Bien, coseno de sigma, listo. Entonces, c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab por el coseno de sigma. Bien, entonces lo que hacemos es los cambios rápidamente de variable, o sea que a cuadrado sería 1830 al cuadrado más b, que es 2350 al cuadrado, menos 2 veces a y b, o sea que aquí iría 1830 y 2350 por el coseno de sigma, que en este caso es c, que en este caso es 68 grados. Listo. Ojo que aquí es 2350. Bien, acuérdense que ustedes pueden colocar todo eso en la calculadora, ¿vale? Ahí creo que ahorita habló Sarasti, ¿no? Bien. Da 5645. 49.40. Ok. 49. Uy, no. No, es una coma. 40. Ah, sí. 408.69. Tampoco. ¿Quién habla ahí, Mora? Ah, no, es Ah, eso. 5.649.408.69. Correcto, listo. Ahora sí, díctamelo con más despacio. 5 millones, ¿qué? 649. 5.649.408. 408.69. .69, correcto. Hay que revisar bien la calculadora, por lo que la calculadora les manda a ustedes un poco de puntos y comas, pero cuando ya empiece la última coma o el último punto, ese es el decimal, ¿listo? Ese es el decimal, antes serían todos enteros, entonces ese número se leería como 5.649.408,69, perfecto. Ahí habló Mora, ¿sí? ¿O la confundí? Perdón. Camila Martínez. Ay, perdóname. Camila Martínez. Gracias, Camila. Bien, o sea que el último paso sería sacarle la raíz a esto, ¿no? Para hallar el sec de manera directa. O sea que sería la raíz de 5.649.408,69. Ok, ¿cuánto nos da ese C? 2.376.84. 2.376.84. ¿Y en qué unidades? ¿Metros? Metros. Perfecto, metros. Y nos estamos dando cuenta que la solución es coherente con las medidas, ¿no? Es coherente con las medidas. Vean las medidas, 1800, 2300, y que esto sea 2376. Es muy coherente, ¿no? Es súper coherente que nos dé 2376. Otra cosa de pronto es que nos haya dado, por ejemplo, ¿qué tal que nos haya dado 100? Ahí usted diría, uy, no, como que me está quedando mal, ¿no? Como que me está quedando mal porque la suma de dos lados no me da mayor al tercero, ¿cierto? O qué tal que nos haya dado, por ejemplo, 4 millones. Ahí tampoco, uy, no, tampoco me puede dar 4 millones porque es la suma de estos dos no da mayor al tercero. Entonces, por ese lado estamos encontrando coherencia. Si este lado mide 2376, hay mucha coherencia con estos otros dos lados. O sea que ya tendríamos el ejercicio solucionado. ¿Quién podría darme la respuesta redactada? La distancia que hay entre los dos, en medio de los dos aviones es de 2.376,84 metros. Sí, correcto. Efectivamente esa sería la respuesta redactada. La distancia real o la distancia que separa a los dos aviones es de 2.376,84 metros. O sea que ya tendríamos la respuesta redactada. Vale, muy bien, perfecto. Entonces vean que los ejercicios que vienen ahorita de enunciación, que hay un enunciado, que hay, digamos que un dibujo y un proceso. Si usted sabe sacar rápidamente el dibujo y sabe analizar rápidamente qué teorema aplicar, esto sale en dos pasos. El primer paso sería el dibujo y el segundo paso sería la operación, o sea, el teorema. Algo va a pasar, algo parecido va a pasar con este, ¿vale? Entonces, acuérdese, señor Jaime, que aquí vamos a poderlo aplicar. Póngale cuidado. Bien, este ejercicio tiene muchos más datos, pero podríamos sacarlo. Ojo, dice, una persona se encuentra volando una cometa en la punta de un acantilado. ¿Ustedes saben qué es un acantilado? Un vacío.
es como un risco, ¿cierto? Como un risco que da al vacío. Y que la caída es completamente vertical, ¿no? O sea, uno no puede, o sea, la caída, lo que se lance, eso cae de manera vertical hasta el piso o hasta el mar, porque los acantilados normalmente son dan hacia el mar. Entonces, una persona se encuentra volando una cometa en la punta de un acantilado con un ángulo de elevación de 18 grados. En el mar hay un barco, el cual su capitán observa a la persona del acantilado con un ángulo de elevación de 55 grados hacia el norte, y observa en ese mismo instante la cometa con un ángulo de elevación de 72 grados hacia el sur. Si la distancia entre el barco y la persona es de 33 metros, ¿cuánta pita ha desenredado? Perdón, que aquí hay un error de ortografía, es con una sola R. ¿Cuánta pita se ha desenredado la persona? Bien, entonces espero que por lo menos ya se hayan hecho una idea imaginaria de lo que está sucediendo, ¿no? Hay una persona en la punta de un acantilado. No se va a lanzar, sino que está elevando una cometa, ¿no? Está elevando una cometa. Bien, entonces, si al estar elevando la cometa significa que el ángulo de la pita debe ser un ángulo de elevación, ¿no? Un ángulo de 18 grados. Al frente del acantilado hay un mar en donde hay un barco. En el barco hay un capitán. Entonces el capitán está observando a la persona con un ángulo de elevación, y también observa a la cometa con otro ángulo de elevación, pero así como hacia el otro lado, ¿no? Como hacia el otro lado, porque observa a la persona hacia el norte y observa a la cometa hacia el sur, y nos están dando la distancia del barco a la persona. Bien, entonces, ¿qué dibujamos? ¿A la persona? A la persona, pero la persona, ¿en dónde está? Arriba, pues, Arriba en el acantilado, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un puntico que sea la persona, y la persona debe estar como en el acantilado, ¿no? Entonces voy a dibujar un acantilado, o sea, algo que pareciese un acantilado, ¿no? Ahí está, entonces es como una montaña que da al vacío, y ahí está la persona. Bien, ¿qué más dibujamos? el capitán del barco. El O sea, capitán. sí. O sea que, ¿dónde lo dibujamos? Mm, En por el- ahí. En el mar, ¿no? Sí. Tenemos que hacer el mar. Ahí está el mar. Entonces está ahí azulito el mar, o sea que ubicamos un punto puede ser por acá, ¿no? Ese es un punto, y vamos a decir que ahí está el barco, ¿no? Para mí es mejor trabajar siempre punticos que no dibujos, porque soy muy malo dibujando. Entonces el barco está aquí, aquí está la persona. ¿Qué más? La cometa. La cometa, La ¿cierto? cometa. La cometa. La cometa, ¿dónde tendríamos que dibujarla? ¿Por acá o por acá? Por ahí. A la derecha. A la derecha, ¿cierto? Porque el señor del barco observa hacia el norte a una cosa y observa hacia el sur otra. O sea que la cometa debe estar por acá. Listo, entonces la vamos a llamar C, de cometa. Bien. ¿Qué más dibujamos? La distancia entre la persona y el barco. La distancia de la persona entre la persona y el barco. Bien. ¿Qué más? La persona hacia la cometa. La persona hacia la cometa. Muy bien. ¿Qué más? Y del barco a la cometa. Y del barco a la cometa. Muy bien, esas son las distancias. Ok. De esas tres distancias, ¿cuál es la que nos dan? ¿Cuánto mide la persona al barco? ¿Cuánto mide la persona al barco? O sea, la distancia de la persona al barco, que en este caso nos dan 33 metros. O sea que esto debe medir 33 metros. Perfecto. Listo. Profe, Dime. el ángulo B tendría que ser de 4 grados, ¿cierto? El ángulo B debería ser ¿de cuántos me dijiste? No, profe. Porque tendría que ser recto para restarle el ángulo. Ah, ok. Listo. Pero no hay problema. Ese ángulo, o sea, como tú lo dices, hay que hallarlo. De alguna manera hay que hallarlo. Bien, pero entonces necesito que me digan más datos. ¿A dónde colocamos, por ejemplo, este 18, este 55, este 72? Al lado del punto B, o sea, al lado izquierdo, Sí, serían 55 grados.
Correcto, listo. 55 grados, muy bien. Ahí estarían los 55 grados. Bien. ¿Qué más? Y el otro lado 72. El otro lado 72. Camila, ¿cierto? Sí. Listo, Camila, muchas gracias. Bien. Y nos falta un datico, vea. ¿A dónde colocamos este 18 grados? Entre la Punta de la cometa. Entre la... Espérame que no les escuché. Hay varias personas entre... A ver. El apellido, a ver, el apellido, porque es que no les escucho bien. Mora. Mora. Listo, Mora, dime. Estaría entre la persona, o sea, el ángulo de la persona y el acantilado, los 18. Sí. O sea que debemos trazar lo que se conoce como la horizontal, ¿no? Sí, señor. Debemos trazar la horizontal, ok. O sea que la persona tiene una horizontal. Uy, no es esa. Es esta. La persona tiene una horizontal de visión, ¿no? Entonces, como es una horizontal, pues vamos a trazarla así como punteadita. Esa es la horizontal de la persona. Entonces, el ángulo de 18, como tú lo dices, está entre la horizontal de la persona y la cometa, ¿no? O sea, entre la horizontal del acantilado y la dirección de la cometa. O sea que aquí estarían los 18 grados. Perfecto. Ok, o sea que ya tenemos toda la situación. Esa es la situación. Esa es la situación. Ahora necesitamos encontrar más datos o por lo menos saber cómo abordar el ejercicio. Y ahí es donde quiero que el señor Jaime me diga, ahora sí, ¿cómo utilizamos ese dato que usted me dijo? De los alternos internos. O Se supone que el 55, Sí. donde de ese mismo 55 mide al otro lado, en el lado de C, era algo así. algo así, pero no... bueno, sí, en el lado de C, pero entonces mira las dos paralelas que estamos trabajando. Aquí está una paralela y aquí está la otra. ¿Sí? Entonces los ángulos deben estar por dentro de esas paralelas. ¿Listo? Ahí como para que lo tengas en cuenta en algún momento si lo podemos implementar. Bien, ¿quién? Sí, El ángulo B sería de 53. ok. El ángulo B sería de 53. ¿Cómo sacaste ese ángulo? Resté el 55 y el 72 y pues le sumé 100. Bueno, resté todo con 180. Sí, correcto, sí, yo te entiendo. A 180 le restaste estos dos y te dio 53. Bien, sí, efectivamente eso es necesario hacerlo y ya tenemos el dato. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? A ver, El ángulo de la persona no es como 73. el ángulo de Entiendo. la persona. O sea, el que se entra en la cometa. ¿Quién está hablando ahí? Garay. Garay, señorita Garay, usted acaba de llegar a una conclusión muy interesante. Lo que pasa es que necesitamos explicarles a todos cómo usted llegó a esa conclusión. Cuéntame cómo llegaste a esa conclusión. Bueno, con lo de internos y eso, que era, por ejemplo, el de 55 se invierte y, o sea, Sí, ese sí, 55 así tal es cual como como- el ángulo que está en la persona, pero a partir de la línea paralela. Entonces lo que hay que hacer solo sería sumarlo con el 18 que ya Correcto. teníamos. Correcto, sí señorita. Entonces, eso era lo que también decía el señor Jaime, vea. El 55 grados está entre dos paralelas. Y como son internos, pero entonces usted lo alterna, o sea, entonces es interno porque está en la mitad de las dos paralelas, es interno, pero entonces lo alterna aquí en el otro lado, o sea que va por el otro lado. O sea que este ángulo de acá tiene que ser también de 55 grados. Perfecto. Y como es de 55 grados, entonces la señorita Garay dice que sumémosle con el 18 y ya tendríamos este ángulo completo. Efectivamente, eso es necesario. Sí, 73. 73, que era efectivamente lo que nos decía la señorita Garay y lo que dices tú. Muy bien, 73 grados. Ah, bueno, me falta una cosa muy importante. ¿Cuál era la incógnita? No. ¿Cuánta pita desenredó la persona? ¿Cuánta pita desenredó la persona? La O sea, distancia de P a C, ¿no? la distancia de PAC. Esta es la incógnita, ¿sí o no? Esta es la incógnita. Si quiere, llamamos a la persona. La persona se llama entonces Alicia, entonces la vamos a llamar a. Entonces, la incógnita es B, ¿no? B minúscula.
porque este es el ángulo B. Listo, o sea que esta es la incógnita. Bien, entonces no nos desviemos de qué es lo que hay que hallar, pero sí, era necesario sacar estos dos ángulos. Bien, ahora ¿qué hacemos? Sacamos el otro ángulo. Muy bien, señor Jaime, ¿cuánto le dio ese otro ángulo? 54. 54. Muy bien, 54 grados. O sea que des en cuenta que ya tenemos el ángulo C, el ángulo B, el ángulo A, el lado C. ¿Será que podríamos hallar B? Ahora sí. Un pequeño esfuerzo. Sí. ¿Cómo? ¿Con qué teorema? Del seno. Con teorema del seno. Correcto. Con teorema del seno. Bien. ¿Cómo queda entonces la ecuación? Seno de C sobre C es igual a Seno de C sobre C es igual a seno de beta sobre B. seno de beta o B sobre B. Listo. Efectivamente, por aquí saldría B. Muy bien. Entonces, ¿cómo despejamos B? B es igual a C por seno de beta sobre seno de C. Sobre el seno de C. Muy bien. O sea que B sería C, que ya nos lo habían dado, vea, 33 por el seno de beta, que en este caso beta es 53, ¿no? Seno de 53 grados, míralo aquí, beta o B, sobre el seno de C, que en este caso es seno de 54. Muy bien, o sea que ¿cuánto nos da esa vaina? 32.57. 32.57. Ok, ¿qué unidades estará? Metros. Metros. Muy bien, metros. O sea que ya tendríamos solucionado el ejercicio. Vea el proceso analítico versus el proceso gráfico. O sea que sí o sí, si usted hace un buen proceso gráfico, el analítico sale en 1, máximo 2 pasos, diría yo, ¿no? Diría yo. Siendo un ejercicio nivel 2, lo más, digamos que el reto real es hacer el dibujo, y de ahí sacar ahora sí como tal el análisis o la fórmula que modela la situación. Y ya, o sea que ya tendríamos la respuesta redactada, que sería bla 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 bla, ¿no? La pita que ha desenredado la persona es de 32,57 metros. ¿Sí? ¿Cuánta pita? 32,57 metros. Y en eso consiste el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Sí? En esto consiste. Yo creería que es mucho más interesante solucionar ejercicios de este tipo que de este otro tipo, ¿no? Porque todo ya sale, ¿no? Ya todo es como aplicar la misma fórmula, despejar de la misma manera, utilizar la calculadora bien, saber si es un caso ambiguo o no, y si es un caso ambiguo, pues revisar si es construible o no. Y el resto, hablamos es de problemas. Bien. Nos faltan solo 6-7 minutos. La idea era que de pronto alguno de ustedes pudiese sacar la solución de este ejercicio, ¿sí? Si alguien puede en estos minuticos, le doy 3 punticos de participación, ahí está, pero necesito que lo resuelvan en este instante. A ver, si se puede, ¿no? Si se puede, si no, entonces lo dejamos como ejercicio de práctica. A ver, lo leemos rápidamente y se ponen a realizarlo. Dice: un poste vertical se encuentra amarrado desde su punta hasta el piso con 2 cables de tensión. Voy a cambiar aquí unas cositas. Voy a cambiar este ángulo, esperen un momentico. De 40, ahí está. Y aquí voy a cambiarlo por 20. Ahora sí. Un poste vertical se encuentra amarrado desde su punta hasta el piso con 2 cables de tensión, uno hacia el oriente y otro hacia el occidente. El primer cable mide 13 metros, mientras que el segundo cable mide 20 metros. Si el ángulo que forma el segundo cable con el suelo es de 40 grados, ¿cuál es la distancia entre los amarres de los 2 cables que se encuentran en el suelo? ¿Cuál es la distancia entre los 2 amarres de los 2 cables que se encuentran en el suelo? Vale, voy a darles este espacio como para que puedan tratar de hacer el dibujo, poderlo solucionar. Si de pronto alguien lo alcanza a solucionar antes de que se acabe la clase, ahí tendría sus punticos de participación. Bueno, nada, pues agradecerles por estar acá y ahorita en
en estadística. Espero que todo el mundo se conecte porque vamos a ver una nueva distribución, pero es muy sencilla. La distribución más sencilla de todas las 6 que vamos a ver es la que vamos a ver hoy. Es la más sencilla de todas. O sea que nos vamos a relajar un poquito porque es muy fácil de entenderla. Bueno. Si tienen preguntas acerca de este ejercicio me dicen, ¿no? Me dicen si tienen preguntas. Si se entiende bien el dibujo o no se entiende bien el dibujo. No entendí el dibujo. O sea, Listo, dale, bien, tranquila. Cuéntame, ¿qué podrías dibujar sin... O sea, no completo, pero sí ya que tenías en el dibujo? pues tenía el poste que iría como en la mitad. Listo. Los dos cables de un El lado poste. al otro lado. Los El de dos. 13 metros y el de 20 metros. ¿Dónde hiciste el Pues de el 13? ¿Acá? En el lado izquierdo. Listo, o sea que vamos a colocar el de 13 acá. Y como el de 20 es más largo, entonces quedaría algo así, ¿no? Ah, ya me solucionaste la duda. Ah, ok, listo. Bueno, entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Es el poste. Tenemos dos cables que están amarrados desde la punta hasta el suelo, ¿no? Dos cables, dos cables. Entonces aquí prácticamente que tenemos que este cable pues tiene que ser sí o sí el de 13, ¿no? El de 13 metros y el de acá debe ser el de 20 metros. ¿Sí o no? Bien, y lo otro es que les dan un ángulo, ¿no? Les dan un ángulo. ¿Cuál será ese ángulo? 40 grados, el de la punta derecha del cable con el piso. Correcto, este es el de 40 grados. ¿Y qué nos están preguntando? La distancia entre los amarres de los dos cables que se encuentran en el suelo. Correcto. La distancia entre los dos amarres que se encuentran en el suelo, o sea, esta distancia completa. Sí. Listo, perfecto. ¿Quién tiene ya una solución? Pues que no sé, pero pues yo hallé uno. ¿Hallaste una de las partes o todo completo? No, pues es que hice el teorema del coseno. ¿Hiciste el teorema del coseno? ¿Para hallar cuál? Pues la distancia del suelo. La distancia de los dos amarres. Bien, ¿cuánto te dio luego? 13,06. Ok, tenemos una de las respuestas. Entonces, ¿eres Camila, sí? Sí. 13,06 metros, me imagino yo. Ok, esa es tu respuesta. Camila Martínez. ¿Quién más tiene alguna otra respuesta? No alcanzamos a dar ese puntico. Momento. Ya un minutico. Ya se tienen que ir a la otra clase. Profe, una Profe, pregunta. ¿Es también me- necesario, pues, Sí, dime. es necesario usar lo que acabamos de ver o se puede usar las cosas de triángulo, rectángulo y eso? Pues de poder se puede. Lo que pasa es que el proceso es más largo, pero sí se puede solucionar a partir de todo, a punta de razones y a punta de teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que por el teorema del seno o teorema del coseno sale en un paso. Bueno, en dos, pero pues es muy sencillo. Es que bueno, a mí me dio
No es que no creo, pero bueno. 17.28. 17.28. Esa es la respuesta de la señorita Garay. Ok, listo, ¿no? Vamos a revisar si efectivamente puede ser eso. ¿Quién más? Yo, profe, a mí me dio igual que Camila cuando le saqué raíz de coseno. Ok, o sea que aquí esta respuesta es del señor Monroy. 13,06. Listo, creo que no alcanzamos a hacer nada, ninguna otra respuesta. Entonces Sí, la también 13,061393. Ah, ¿Quién? Sarasti, lo mismo que Camila, pero con muchos decimales. Sarasti por acá, por este lado también. Ok, ¿alguien más? Escuché por A mí ahí me dio 13,07. 13,06 Medina. ¿Y quién más? ¿Quién dijo por ahí? Yo, Mora, Mora. 13,07. Medina y Mora. Algo muy parecido, 13,07. Listo. Entonces la próxima clase revisamos y el que lo tenga bien le doy sus punticos. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos ahorita en 45 minutos. Juicio. Vayan a ver. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao. profe. Chao. A ustedes, gracias. Ya nos vemos.